seminario, mejor dicho, lo hemos organizado tras haber realizado un trabajo de investigación financiado por el Consejo Superior de Deportes acerca del régimen laboral y de seguridad social en algunos países de la Unión Europea. Los países que hemos elegido son España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido. Y hemos analizado lo que es el régimen laboral y de la seguridad social. El equipo de investigación lo formaban profesores de esta universidad y de las Islas Baleares, pero para el desarrollo de este trabajo hemos contado con la colaboración de otros profesores de los países analizados, concretamente de los profesores Joao Leal Almado, Antoine Lioncan, Antonio Belsito, Tommaso Germano y Gaetano Benedetto, y también con Alfonso Valero, que está aquí hoy, aunque es español. Estás en español y que nos hablará del régimen aplicable en el Reino. Por lo demás, y las intervenciones van a seguir el siguiente orden. En primer lugar hablarán los profesores Fernando Fita y Mercedes López Balaguer, nos hablarán del régimen laboral en Italia de los deportistas. A continuación, Alfonso Valero nos hablará del régimen laboral de los deportistas en el Reino Unido. Tomaré la palabra en tercer lugar yo para hablar del régimen laboral en España, Portugal y Francia. Nos quedará la seguridad social, de la que se harán cargo las profesoras de esta universidad, Carmen Tatay Chávez, María José Márquez Sagadilla y Celia Ferrer. Y sin más preámbulos, tiene la palabra los profesores Fernando Fita y Mercedes López Balaguer. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya ha señalado la profesora Remedio Roqueta, mi intervención se centra en la primera parte de lo que sería el régimen jurídico de los deportistas profesionales en Italia, la primera parte, porque la segunda la hará mi compañero Fernando Fita. Nosotros cuando comenzamos a analizar el tema de deportistas profesionales fuera de España, lo que hacemos siempre es pensar en cuál es la regulación en España y a partir de ahí empezar a analizar en otros países. Entonces la primera pregunta que siempre nos hacemos es: ¿existe o no una norma especial? Una ley... una ley especial que regule la relación laboral de los deportistas profesionales. En España sí existe, entonces lo que nos viene mejor es saber si en el otro país, en el que vayamos a analizar, también concurre esta circunstancia para comenzar el análisis por ahí. Bueno, pues en el caso de Italia la respuesta es sí. Sí hay una norma especial, no es una norma excesivamente amplia ni que nos haya permitido abordar todos los puntos que pretendíamos, pero al menos sí tenemos una norma a la que acogernos. Concretamente es la Ley 91 de 23 de marzo de 1981, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, el vínculo que existe entre los deportistas profesionales y las sociedades deportivas. Es una norma que se aplica a deportistas propiamente dichos, a entrenadores, a directores técnicos deportivos y a preparadores físicos. O sea que en el caso italiano no hay dudas sobre cuál es el ámbito de aplicación desde un punto de vista subjetivo de la norma especial, porque el ámbito de aplicación es amplio y la propia norma lo prevé. Realmente si empiezas a leer la ley piensas, bueno, pues es una norma en la que vendrá contenido toda la regulación de la relación laboral de los deportistas profesionales. Bueno, pues no. Lo primero que uno deduce cuando comienza a leer la norma especial es que la regulación de la relación laboral de un deportista profesional en Italia depende de muchas otras fuentes. Primero, esta norma, pero segundo, con muchísima importancia, los convenios colectivos que se regulan a tres bandas, como señalará mi compañero Fernando Fita, porque son convenios colectivos entre la Federación Deportiva, la liga de que se trate, que es el conjunto de sociedades deportivas, y las asociaciones de deportistas. Las normas, tercera fuente, las normas del Comité Olímpico Nacional Italiano, el CONI, que son muy importantes en España, no lo son, y sin embargo para el estudio del derecho deportivo italiano sí lo son. Y por último, todavía más importantes, y ahora veréis por qué, las normas de las federaciones deportivas nacionales, que aquí solo son importantes, en el caso español solo son importantes en determinadas cuestiones, pues licencias federativas, reglas de juego, etcétera, pero en el caso italiano son importantes hasta el extremo, en materia de calificación de la relación laboral.
Si la relación laboral es profesional o no es profesional, lo va a decir una federación deportiva. Con lo cual, hasta ahí llega la importancia de la actuación de la federación deportiva. Bien, empiezo por el principio. ¿Qué dice la ley que es una relación laboral profesional en Italia? Pues dice que es la relación laboral que se presta, perdón, la relación deportiva que se presta a título oneroso con continuidad en el ámbito de la normativa de la disciplina deportiva regulada por el CONI, porque siempre tiene que estar regulada por el Comité Olímpico Nacional Italiano, y cualificada como tal por la Federación Deportiva Nacional. Con lo cual, a título oneroso todos sabemos lo que es, exactamente igual que en España, con continuidad en el ámbito de la normativa del CONI. La propia norma te dice cuando hay continuidad, porque excluye como laboral, como profesional y como relación laboral la que se presta con carácter esporádico, por así decirlo. ¿Y cómo delimita lo esporádico? Pues claramente, porque dice aquella que se lleva a cabo en un tiempo que no supere 8 horas por semana, o 5 días cada mes, o 30 días al año. Entonces, cuando se trata de un torneo o un tal, aunque la competición, aunque la prestación del servicio pudiera ser onerosa, no va a ser considerada relación laboral especial profesional, porque no se considera trabajo subordinado, se considera trabajo autónomo. Pero el tercero de los requisitos es el más importante y sobre el que más debemos llamar la atención. Es que solamente va a ser profesional la relación laboral prestada en los términos que diga la Federación Deportiva Nacional. Y esto a nosotros nos sorprendió muchísimo, pero a la doctrina italiana también le sorprende muchísimo, tal y como hemos podido ver, porque claro, vienen a decir, es la propia Federación Deportiva la que al final decide si se aplica o no se aplica la norma especial a sus deportistas, porque es la que delimita si es profesional o no la prestación del servicio. Y claro, si uno va a las normas de las diferentes federaciones deportivas, lo que descubre es que en la mayor parte de los casos no se considera profesional. Quieren salir del ámbito profesional y entonces aparecen las figuras de lo que se llaman pseudo profesionales o profesionales de hecho, o sea, aquellos deportistas que no son considerados profesionales, porque en la federación se dice que esa prestación no es profesional, pero que tienen unas compensaciones y unas condiciones de prestación de la actividad deportiva que se asemejan mucho y en muchos casos superan las de los deportistas profesionales. Esto además con un riesgo añadido, y es que la Federación Deportiva dice si la actividad que presta el deportista es profesional o no es profesional, y ello implica que si se declara como no profesional, podemos pensar, bueno, pues en el caso de que no sean considerados profesionales, tendrán una relación laboral común. Bueno, pues en el caso de los dos deportes más importantes en Italia, que son los mismos que en España, el fútbol y el baloncesto, la normativa de las federaciones va mucho más allá. Porque la Federación Italiana de Fútbol dice, es profesional la Lega A, la Lega B y la Lega Pro. Esos tres, que serían nuestras, igual que en España, la primera, la segunda y la segunda B. Dice, el resto es Liga Nazionale Dilettanti, o sea, liga aficionada. Y cualquier jugador, cualquier futbolista que preste servicios en esta liga, no es jugador profesional. Y añade, y queda excluido de cualquier forma de trabajo subordinado o autónomo. Luego, no solamente es que no es profesional a efectos de la aplicación de la norma especial, es que se declara que no es profesional, en ningún caso va a ser contraparte de un contrato de trabajo, que su prestación no se va a considerar laboral. Luego, hasta ahí llega la Federación, hasta delimitar el ámbito de aplicación de la normativa especial y además el ámbito de aplicación del derecho de trabajo italiano común. Lo mismo ocurre en el baloncesto. La Federación, la normativa interna, las normas de organización interna de la Federación de Baloncesto, vienen y especifican de la misma manera. Quedan excluidos todos aquellos jugadores que no presten servicios ni en la Lega A ni en la Lega 2, que son las dos ligas que se consideran profesionales. La Lega Nazionale Pallacanestro, que sería la liga aficionado, también implica que la prestación de esos jugadores de baloncesto va a ser no laboral. No laboral especial, sino no laboral en ningún caso. Bien, ¿qué ocurre con esto en la práctica? Y aquí nos va a servir mucho lo que conocemos del derecho español. Pues ocurre lo mismo que aquí, que cuando un jugador de fútbol o un jugador de baloncesto que preste servicios en una de las ligas que se consideren no profesionales acude a un tribunal, el tribunal en ningún caso queda vinculado por lo que la norma federativa haya podido decir. Y el tribunal determinará si la relación es o no laboral en función de cuáles sean las características, las circunstancias, los presupuestos del vínculo deportivo. Y por tanto, si la prestación de servicios y el ejercicio de ese deporte se lleva a cabo
dependencia, con ajenidad, con las mismas características que nosotros conocemos, el tribunal declarará la relación entre el deportista y su sociedad deportiva como una relación profesional o no profesional, al margen de lo que diga la Federación Deportiva. Y ello aunque la norma diga que la Federación Deportiva debe decir si es profesional o no. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar, y lo veremos ahora en uno de los elementos más importantes de la configuración del contrato de trabajo, que el tribunal declare que la relación profesional es especial, es una relación profesional regulada por la norma del 81, o que es una relación común, en función de que concurra un requisito, que en ese deporte en particular se haya negociado un acuerdo colectivo por el que se fije, se estipule, lo que la norma especial denomina el contrato tipo, que es fundamental, porque el contrato de trabajo de los deportistas profesionales se deberá sujetar en todo caso al contrato tipo que se debe estipular cada 3 años en un convenio colectivo, en un acuerdo colectivo, a 3 bandas que se negocia entre federación, sindicato de deportistas o asociación de deportistas y asociación de sociedades deportivas, pues la Lega, la Lega DUE, la Lega que sea. En este sentido, si en el deporte de que se trate existe contrato tipo y una relación deportiva tiene características que llevan a pensar que allí hay una relación laboral, se declarará especial si en ese deporte se regula el contrato tipo, o se declarará relación laboral común si no hay normativa especial, no hay contrato tipo regulado en ese determinado deporte. Y ello es así porque la norma especial, la ley 91 de 1981, establece que necesariamente el contrato que se estipule entre el deportista y la sociedad deportiva se deberá sujetar a ese contrato tipo, hasta el punto de que el contrato tipo no se puede empeorar vía individual, sino solo mejorar. También nos es muy fácil de entender aquí, porque es la misma relación que existe aquí entre el contrato y el convenio en este caso. Pues en este caso el contrato tipo sería un mínimo de derecho necesario, por entenderlo, respecto del contrato individual de trabajo del deportista, que solo podrá mejorar esas cláusulas, aquello que se estipule en el contrato tipo. En relación con el ingreso del deportista en la sociedad deportiva, la contratación será directa, sin ninguna intermediación. El contrato siempre se deberá formalizar por escrito y es un requisito ad solemnitatem, es decir, la formalización por escrito, la no formalización por escrito, mejor dicho, comportará la nulidad del contrato. Y otra vez las federaciones y la importancia de su actividad deberá ser depositado en la federación y autorizado por la federación. Y si la federación deportiva no autoriza el contrato, que aquí digamos que lleva utiliza una actuación cuasi pública, si no autoriza el contrato de trabajo no existirá y no se podrá formalizar la relación laboral entre deportista y sociedad deportiva. Luego la función de la federación también resulta muy importante en este punto. Muchos autores se plantean cómo puede ser que una federación, que no deja de ser un ente sin carácter público, pueda llevar a cabo esta actividad, ¿no?, de autorizar o no un contrato. Bueno, esto viene de la idea de que las federaciones de alguna manera también controlan a las sociedades deportivas que forman parte de la federación y controlan sus finanzas. Entonces lo que pueden hacer es evitar contratos excesivamente onerosos. Si con ello la sociedad deportiva puede pasar a tener problemas financieros. Si ocurriera en España, pues no sé si tendríamos contratos ni si tendríamos ligas de ningún tipo, ¿no?, si llegásemos a eso. Bien, bueno, pues una vez se autoriza el contrato, ya los requisitos para formar parte del contrato serían los siguientes. Respecto de la edad de los jugadores no dice nada la norma especial. Luego se aplica la norma general, el Estatuto de los Trabajadores italiano. La edad mínima para trabajar se sitúa en 15 años. Bueno, en el caso de los trabajadores, en el caso de los deportistas profesionales, cada una de las federaciones lo regula de forma distinta, manteniendo desde luego este mínimo. Por ejemplo, para el fútbol profesional, la edad mínima para firmar un contrato profesional son 19, pero con excepciones. Con una excepción que se da en el fútbol y también se da en el baloncesto, que es la de los jugadores que se denominan giovane di serie. Son jugadores jóvenes desde los 14 años, federados por una sociedad deportiva que está vinculada a una liga profesional. Cuando tienen esta categoría de giovane di serie, pueden ser contratados profesionalmente, en el caso del fútbol desde los 16 años, en el caso del baloncesto desde los 15, aunque la edad mínima sea otra para contratar como profesionales. Las características de los giovane di serie, además de la de su edad, de su contrato, son muy vinculadas a la formación del trabajador. Entonces, por ejemplo, la sociedad deportiva que contrata un giovane di serie
y que lo federa como tal, tiene un derecho de contratación profesional del mismo. Se reserva el derecho a ser la primera sociedad que lo contrate. Y en el caso de que el jugador que haya estado federado como yo en el serie por una sociedad pase a ser contratado por otra sociedad deportiva, esa otra sociedad deportiva tiene que pagar una compensación por formación, muy semejante a la que hay aquí, a esa primera. Es decir, un poco lo que se protege es al jugador como jugador en formación y a la sociedad que ha hecho una inversión en la formación de ese jugador. Respecto de la nacionalidad, los requisitos son los mismos prácticamente que en España, prácticamente. Respecto de jugadores nacionales o jugadores comunitarios, igual que en España. ¿Por qué? Porque en toda la Unión Europea la sentencia Bosman modificó todo el sistema de límites por razón de nacionalidad y se modificó por igual para todos. Las diferencias vienen en relación con los extracomunitarios, porque cada sociedad deportiva podrá contratar a los extracomunitarios que le permitan el CONI, porque el CONI cada año aprobará unos límites para la contratación de extracomunitarios, propondrá al Ministerio límites anuales para contratación de extracomunitarios y será aprobado por el Ministerio. Entonces, en ese caso, para los extracomunitarios sí hay diferencias, pero para los comunitarios y los nacionales no hay ninguna diferencia. La duración del contrato será una duración o indefinida o temporal, elección libre de la sociedad deportiva. Ahí, por tanto, es totalmente dispositivo. Pero la mayor parte de sociedades deportivas optan por la contratación temporal. En el caso de que se opte por la contratación temporal, sí que se establece un límite, que es que no se podrá superar la duración de 5 temporadas deportivas, no 5 años, 5 temporadas deportivas de jugador. ¿Qué pasa en el caso del fútbol o el baloncesto? Pues que los contratos siempre son temporales, que la duración es de 5 temporadas, excepto para los giovani serie, otra peculiaridad. Como son jugadores de edad menor a la mínima a la que se puede contratar como profesionales, lo que se hace es reducir la duración del contrato en función de la edad. Entonces, si uno es contratado como giovani serie, por ejemplo en el caso del fútbol con 16, que es cuando puede empezar, la duración máxima del contrato temporal serán 3. En el caso del baloncesto, que puede empezar con 15, serán 3 o 2 en función de que empiece con 16, empiece con 16 y se irá... ¿Ya? No. Vale. Entonces, respecto de los giovani serie, además de esta particularidad, la que os he comentado, también hay que tener en cuenta que son jugadores en los que, para los que la sociedad deportiva no solamente adquiere un compromiso de formación deportiva, sino también de formación educacional, por ejemplo, y formación cultural, se dice en el caso del baloncesto, en el caso del fútbol también. Entonces se han de encargar, porque estamos hablando de chavales de 14, 15 años, con lo cual se han de encargar no solamente de su parte deportiva, que es evidente que los han contratado por eso, o sea, los han federado por eso y que prestan servicios por eso, sino también de la otra parte de formación educativa. Tiempos de trabajo y periodos de descanso. Bueno, normativa especial en la ley del año 81, la 91-81, no existe. Especial para deportistas profesionales. Claro, lo que sí hay es normativa convencional, es decir, los convenios colectivos regulan, por supuestísimo, tanto las cuestiones relacionadas con el tiempo de trabajo y con los descansos. En este caso, lo que en general se viene a decir por parte de la doctrina, sirve para todos los deportes y en particular para el fútbol y el baloncesto, es que no se puede utilizar la idea, el chip que tenemos respecto de tiempos de trabajo y descansos en general para todos los trabajadores. Porque el deporte profesional, sobre todo, se concibe como un espectáculo y los espectáculos normalmente tienen lugar cuando la gente puede acudir a esos espectáculos. Por ejemplo, el domingo, pues es evidente que el domingo para un futbolista no puede ser el día que se considere día de descanso. Es el día que es cuando la gente puede acudir al partido con lo que iba. Es decir, en temas de tiempo de trabajo y descansos, la normativa es específica y es específica porque no puede serlo de otra manera, tanto para el fútbol como para el baloncesto. No os canso con cuántos días tienen de cada cosa, pero que sí sepáis que es así. Respecto del salario, exactamente lo mismo. No hay en la norma especial ninguna previsión para el salario. Claro, nadie duda de que las cuestiones relacionadas con salario de los trabajadores están muy bien reguladas. Están muy bien reguladas en los convenios colectivos, tanto de fútbol como de baloncesto. Y desde luego en sus contratos de trabajo que, por la relación jerárquica, solo pueden mejorar lo que diga el convenio. ¿Cuál es el salario? ¿Cuáles son las cuestiones retributivas que se regulan? Pues todas, es decir, si el convenio tiene, no sé cuántas páginas tiene Fernando, pues que si tiene 20 páginas, 10 son de cuestiones retributivas, lógicamente, y 5 son de tiempo de trabajo y el resto es de todo lo demás. Luego, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salario? Pues se establecen retribuciones fijas, retribuciones variables, retribuciones vinculadas a la prestación del servicio como deportista profesional, a cuestiones relacionadas con derechos de imagen, publicidad de los jugadores, etcétera, etcétera. Todo eso se regula
en los convenios colectivos y después en los contratos de trabajo, siempre mejorando o en determinados casos y dependiendo de qué jugadores, si tienen proyección publicitaria o no, pues aplicando ya convenios de publicidad, etc. Bueno, pues hasta aquí lo que sería la primera parte y ahora le cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Muchas gracias. Bueno, yo, por no hacer esto excesivamente largo, quería centrarme en un par de ideas, destacar un par de ideas sin perjuicio de que si tenéis luego alguna cuestión, alguna duda de lo que es el régimen jurídico concreto del deporte profesional italiano, pues la comentéis o la preguntéis y la podamos comentar. La idea sobre la que quisiera insistir es una idea que ya ha apuntado Mercedes López en la intervención que acaba de realizar, y es la idea de el interés o la intención que existe en el ordenamiento jurídico italiano, y entiendo que también, vamos, que no es exclusiva de Italia, sino de todos los países donde se aborda este tema, de crear un marco jurídico propio, un marco jurídico diferenciado del deporte profesional. Es decir, se trata de crear una estructura jurídica paralela a lo que serían las estructuras jurídicas tradicionales. ¿Cómo se articula esa creación de ese marco, de ese ordenamiento jurídico deportivo? Apuntaba Mercedes, efectivamente, la existencia de una ley inicialmente que regula una relación laboral de carácter especial del deporte profesional y que ha servido de amparo para consolidar, porque la creación seguramente es anterior a la propia ley, la consolidación o la creación de ese ordenamiento jurídico separado, y lo que hace la ley es consolidarlo de alguna manera. La ley, como señalaba antes Mercedes, es muy parca en su contenido, no dice demasiado, y sin embargo facilita muchas cosas. Simplemente por traer algo que se ha dicho, y con esto ya acabo de hacer las referencias, una primera cuestión importantísima es la autorización del contrato. No hay contrato de trabajo del deportista profesional si no hay autorización, con lo cual es importante. Pero no es solamente este el único aspecto. Hay otros mecanismos a través de los cuales se consolida esa estructura paralela, como decía antes, al ordenamiento jurídico clásico, ¿no? En primer lugar, existe lo que se denomina el vínculo de justicia deportiva. En todas las organizaciones administrativas del deporte se establece la obligatoriedad de todos aquellos que se afilian, asocian, etcétera, de respetar todas aquellas normas, instrucciones, etcétera, marcadas e impuestas por la misma. Es lo que se denomina el vínculo de justicia deportiva, en virtud del cual, además, quienes integran esas federaciones se comprometen a respetar las decisiones, incluso disciplinarias, que se puedan dictar en el seno de tales organizaciones. En segundo lugar, junto a ese vínculo de justicia deportiva, estaba buscando por aquí porque, bueno, no pasa nada, cuando se quiebra el vínculo de justicia deportiva, una cuestión, vamos, lo que supone es el sometimiento a los tribunales a las decisiones de estos órganos administrativos. ¿Quiere eso decir que no se puede acudir a la justicia ordinaria? No, sí se podrá acudir, solo que la justicia deportiva lo que contempla son sanciones para aquellos que lo hagan. Por lo cual, lo que se establece es la prioridad o la preferencia absoluta de la imposición de las normas de la justicia deportiva. Pero es que ese sometimiento a las instrucciones, a las directrices de los órganos de la administración deportiva alcanza incluso a las relaciones entre sociedades, porque en Italia todos los clubes deportivos deben revestir la forma jurídica de sociedad, y los deportistas profesionales. Es decir, los conflictos que surjan en la esfera estrictamente laboral se van a solucionar a través de organismos que han sido implantados por las federaciones, órganos que han sido vertebrados desde este modelo paralelo de justicia deportiva. ¿Cómo se consigue eso? Pues a través de la inclusión en los contratos de trabajo de lo que se denomina cláusula compromisoria. En esa cláusula compromisoria, las partes, el deportista profesional y la sociedad, se comprometen a resolver todas aquellas disputas que surjan entre ellos a un colegio arbitral que ha sido establecido
por las distintas sociedades de justicia, las sociedades, perdón, las administraciones deportivas. Bueno, uno podría pensar, vale, si yo no firmo esa cláusula compromisoria, pues no tengo por qué acudir al colegio arbitral. Bueno, eso no es así. Y no es así porque en principio todos sabéis que un contrato de trabajo supone un acuerdo de voluntades libre entre las dos partes. Sin embargo, en estos contratos de trabajo es más un contrato de adhesión que otra cosa, donde la parte o firma o no firma, pero lo que firma tiene que ser eso. Y tiene que ser eso porque también se ha dicho, los convenios colectivos establecen un contrato tipo. En ese contrato tipo se establece, se recoge expresamente lo que dicen las federaciones, es decir, que se incluye una cláusula compromisoria en cuya virtud los conflictos que surjan entre las partes se solucionan a través del colegio arbitral y que no se acuda a la justicia ordinaria. Con lo cual, ¿qué ocurre cuando un trabajador, cuando un deportista firma un contrato de trabajo? En el contrato que se le está dando ya aparece la cláusula compromisoria. En el momento que la firma, se compromete a acudir a esas organizaciones, a ese colegio arbitral para la solución de las disputas que puedan surgir entre las partes. El grueso de las sanciones, tened en cuenta que esto vincula al deportista, pero también a las sociedades. Las sociedades deportivas, en virtud de esta cláusula compromisoria, lo que hacen es comprometerse a ceder buena parte del poder disciplinario al colegio arbitral. No son las sociedades las que sancionan a los deportistas, es el colegio arbitral. A propuesta, obviamente, de la sociedad correspondiente. Únicamente en sanciones de entidad menor, amonestaciones, multas de escasa cuantía o extremadamente graves, que impidan la continuidad siquiera provisional de la actividad, y en este caso solamente de forma provisional podrán imponer la sanción, que luego tendrá que ser ratificada o no por el correspondiente colegio arbitral. La segunda de los aspectos sobre los que me quería referir es sobre el convenio colectivo. ¿Qué importancia tiene el convenio colectivo en el ámbito, o en la consolidación, mejor dicho, de ese marco jurídico propio del derecho deportivo? La verdad es que es un instrumento muy peculiar, el convenio colectivo del deporte profesional en Italia. En primer lugar, es particular por los sujetos que lo firman. También ha hecho referencia a ello la profesora Mercedes Balaguer anteriormente. Normalmente un convenio colectivo lo firman, pues si es sectorial, las organizaciones empresariales del sector y los sindicatos más representativos. Bueno, en el caso italiano sucede que hay tres sujetos negociadores. Estarían las ligas, que serían los representantes de los empresarios, de las sociedades deportivas. Estaría la asociación de los deportistas profesionales de cada disciplina, pero también las federaciones. Y esto es anómalo, porque es un órgano administrativo el que está interviniendo en la regulación de las condiciones de trabajo aplicables entre deportistas y sociedad. En segundo lugar, bueno, respecto a estos sujetos, quisiera destacar que sindicatos hay uno. Es verdad que existe la libertad sindical, podría haber muchos otros sindicatos de deportistas, pero hay un único sindicato por cada uno de los deportes profesionales, con lo cual se produce una situación, como digo, bastante particular. El contenido de los convenios colectivos no es un contenido plenamente libre. Como os decía, en virtud del necesario respeto de las cláusulas federativas, estos convenios, en los que intervienen también las distintas federaciones a la hora de su negociación, se incluyen todos los principios, las reglas que rigen el funcionamiento de este entramado administrativo deportivo. Con lo cual, la cláusula compromisoria aparece como contenido obligatorio a imponer a los trabajadores que firman el convenio, que firman un contrato de trabajo y que, por tanto, se someten al convenio colectivo. Respecto de esta última cuestión, respecto de la eficacia del convenio colectivo, y con esto, si queréis, concluyo, pero no sé. No. Bueno, en tercer lugar, la eficacia del convenio colectivo. La eficacia del convenio colectivo. Vosotros sabéis, bueno, en España tenemos un modelo un tanto particular, ¿no? De decir, convenios colectivos estatutarios, otros extraestatutarios. Los estatutarios tienen una eficacia normativa, erga omnes, los extraestatutarios no. En Italia, la Constitución reconoce el derecho a firmar convenios colectivos con eficacia erga omnes. Es decir, que se apliquen a todos aquellos que están incluidos en el ámbito de aplicación del convenio, aun cuando no sean integrantes, no estén afiliados al sindicato
negociador del convenio o no pertenezcan a la organización patronal que haya firmado ese convenio. El artículo 39 de la Constitución italiana lo permitiría, pero nunca ha sido desarrollado. Sin embargo, en el ámbito del deporte profesional se ha conseguido esa eficacia erga omnes. ¿Cómo se ha conseguido? Pues de una forma un tanto particular. Se ha conseguido la eficacia erga omnes de la siguiente manera. Mediante la admisión voluntaria o la cláusula incorporada en los distintos contratos de trabajo por las cuales se remiten al convenio colectivo. Es decir, los contratos de trabajo, cuando el deportista lo firma, existe una cláusula que dice serán de aplicación las disposiciones contenidas en el convenio colectivo firmado entre la federación, la liga correspondiente y determinada asociación de fútbol. ¿Vale? Eso, aunque el deportista no pertenezca a la asociación firmada. Simplemente porque lo incorpora en el contrato de trabajo se aplica al convenio colectivo. Bueno, el modelo parece, sí, posible, pero claro, no explica por qué todos los trabajadores firman esa cláusula. ¿Por qué no hay nadie que se desmarque de esa cláusula? Pues porque no pueden desmarcar. Porque resulta que el trabajador tiene que firmar un contrato escrito que es el contrato tipo. Y en el contrato tipo, además de las cláusulas compromisorias, del vínculo de justicia, se establece la sumisión expresa al convenio colectivo. Con lo cual es imposible escapar de ahí. De esa forma, es verdad que el convenio colectivo en principio no tiene eficacia erga omnes, pero se consigue que todo aquel que firma un contrato de trabajo de deporte profesional quede vinculado por el convenio colectivo de aplicación. ¿Me extiendo algo más sobre algunas otras cuestiones? ¿Qué tal vamos de tiempo? 2 minutos. Bueno, pues en 2 minutos os digo, os señalo algunas de las cuestiones interesantes respecto a lo que son condiciones de trabajo, ¿no? Casi me voy a centrar en la extinción y las condiciones lo veremos. En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, ¿no? Que quizás sea lo más llamativo. Bueno, en Italia, con carácter general, se prevén 3 causas de extinción del contrato de trabajo. El despido libre, solo indemnizado, es decir, lo mismo que tenemos aquí, un despido sin causa, pero con indemnización, y digo que es lo mismo porque aunque la normativa diga que se requiere en causa, todos sabemos que un despido sin causa supone la declaración de improcedencia, con lo cual estamos en las mismas. En segundo lugar, lo que se llaman justa causa, o causa justa, y justificado motivo. La justa causa sería ni más ni menos que el despido disciplinario. Cuando el trabajador incumple, o el empresario incumple gravemente sus obligaciones derivadas del contrato, la otra parte puede extinguir el contrato con derecho a una indemnización. Indemnización que consiste en un resarcimiento de daños. ¿Quién fija la indemnización? El colegio arbitral. Porque recordad que existe ese sometimiento a ese colegio arbitral para que resuelva las disputas entre sociedades y deportistas. En segundo lugar tenemos el justificado motivo. Y esto nos confunde a nosotros un poquito, ¿no? Porque no casa exactamente con nuestras categorías de extinción. El justificado motivo en Italia puede ser objetivo o subjetivo. El subjetivo hace referencia también a incumplimientos contractuales del trabajador, pero dice la norma notables, menos graves que los anteriores, que implica la justa causa, pero que sean notables. ¿Cuáles son? Pues realmente está haciendo referencia a todos aquellos hechos que nosotros entendemos como causas objetivas de extinción, como causas que es verdad que afectan al trabajador, pero no dependen de su voluntad. Por ejemplo, disminuciones del rendimiento, ineptitud, por ejemplo, falta de adaptación a las nuevas condiciones de trabajo, absentismo. Todo eso sería un justificado motivo subjetivo. Y luego están los justificados motivos objetivos, que esto sí coincide plenamente con las causas económicas, técnicas o organizativas de producción. La diferencia entre justa causa y justificado motivo es que la justa causa no requiere de preaviso, aquí sí, el justificado motivo sí, y ahí ya volvemos a coincidir con el ordenamiento español. De la extinción, quizá cabría concluir señalando un instituto muy típico del ordenamiento político italiano, que es el tratamiento fine rapporto, es, digamos que, la indemnización por fin de la relación laboral.
¿Qué es una indemnización? Más que una indemnización, es un pago diferido del salario. Un trabajador, mientras está prestando actividad para un empresario, está generando derecho a ese pago diferido. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento los pagos diferidos de las pagas extraordinarias, que tienen un vencimiento anual. Bueno, pues aquí tenemos otro, en Italia tenemos otro, que es este tratamiento final rapporto. Al final de la relación laboral, el trabajador tiene derecho a que se le ingrese las cuantías que se han venido generando en virtud de ese tratamiento final rapporto. No es exactamente el modelo este austriaco donde se iba de... En fin, el tratamiento seguiría de un empresario a otro, sino que a cada extinción del contrato se genera el derecho a la remuneración. Y bueno, salvo que disponga de 5 minutos más para seguir avanzando, lo que queráis. Me someto a vuestro criterio de tiempo. ¿Puedo disponer de 5 minutos? Pues, yo creo que para él. No. Si tenéis alguna duda sobre algún otro aspecto y os puedo contestar, pues bueno. No, es que si no, uy. No. Sí, al fondo. Perdona, yo tengo una pregunta. Sí, pues. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las federaciones en Italia? ¿Cuál es? ¿Es una entidad administrativa? No, bueno, son de derecho privado. Son de derecho privado. Pero que se le reconoce una dimensión pública evidente. O sea, prácticamente el mismo sistema que tenemos en España. En España son entidades privadas, pero sí que tienen algunas funciones públicas transferidas. Pero me sorprende muchísimo todo lo que hemos dicho que yo creo que si lo comparamos con España no es tanto. Hemos dicho el contrato tipo, todos los contratos tienen que ser iguales. Luego también el tema del colegio arbitral, que o sea, comparándolo con España también no lo tenemos así, vamos. Y luego también que son muy importantes las federaciones porque en sus estatutos dicen quiénes son profesionales y quiénes no. O sea, que al compararlo con España sí que me sorprende muchísimo. Pero de todas maneras los tribunales ahí pueden actuar exactamente igual que en España. Lo que las partes digan que las cosas son no tiene ninguna importancia, sino que serán lo que sean según las evidencias en la práctica que se ven. Pero sí, hasta ahí llega su poder de decir si esto no es profesional. Carmen, Sí, yo os quería hacer ¿podéis una hablar un pregunta. poco falta? Sí. Lo están grabando. Os quería hacer una pregunta y es porque por ignorancia que el ámbito de aplicación de los convenios que es para los profesionales, es decir, tanto los que sean dependientes porque tienen esa habitualidad, es una pregunta, como a los esporádicos que has dicho tú, Mercedes. Pero los esporádicos son autónomos. Pero son profesionales, es decir, no, la pregunta es, ¿el ámbito de aplicación del convenio también afecta a los profesionales autónomos desde el punto de vista italiano? No. Solo a los dependientes. Solo a los dependientes, Vale, a los esa es la primera subordinados. pregunta. Y a Fernando, porque yo no sé si es lo mismo, el fondo que tú te has hablado a última hora, este fin de rapporto. Está relacionado con el fondo pensionístico. ¿Es el fondo voluntario de fin de carrera? No es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado. Es decir, porque la normativa lo que permite es que el tratamiento final rapporto sea sustituido por ese fondo. Entonces sí que es lo mismo, pero no llega a serlo. Una cosa es el tratamiento final rapporto y otra cosa es que ese tratamiento final rapporto pueda ser sustituido por un fondo de pensión. Que las sociedades pasan con sus trabajadores. No, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces tomo la palabra yo y os voy a hablar del régimen laboral en España, Portugal y Francia. Evidentemente en mi exposición no voy a hacer un análisis por separado de cada régimen jurídico nacional, porque no tengo tiempo. Ni siquiera voy a hacer una comparativa global de los tres países. Me voy a centrar en la lógica de un deportista español, tratando de identificar aquellos puntos que nuestra legislación no aborda correctamente o sobre los que se plantean problemas, tratando de ofrecer soluciones alternativas, tomando como referente los ordenamientos de otros países, Portugal, Francia, Italia fundamentalmente. Bien. En España y en Portugal, los deportistas cuentan con una norma estatal que regula el contrato de trabajo deportivo. En Portugal es la ley 28/98, en España el llamado 1006, el Real Decreto 1006 del año 85. Hay que decir que tanto esta ley portuguesa como el convenio colectivo que rige en el ámbito de fútbol profesional en Portugal
se han inspirado en nuestra normativa, el Real Decreto 2006 y el convenio colectivo que rige en nuestro ámbito del fútbol profesional. En Francia la situación es un poco diferente porque no hay una norma del Estado que regule el contrato de trabajo deportivo. Los deportistas profesionales se rigen por el Código de Trabajo y además cuentan con un convenio del deporte nacional que a su vez es adaptado en diferentes modalidades deportivas. Por ejemplo, hay acuerdos sectoriales para el rugby profesional, el balonmano masculino, el fútbol profesional y el ciclismo y golf. El problema que encuentro en Francia, pues que hay menos seguridad jurídica, ¿sabes? Hay menos seguridad jurídica, hay más seguridad jurídica a propósito de las relaciones laborales en España y un poco menos en Portugal, y quizás eso haya contribuido al auge del deporte profesional en nuestro país. En parte. Bien. En lo referente a la delimitación entre deportista profesional y deportista aficionado, ya ha señalado Mercedes algunos problemas, como lo enfocan en Italia, pero en realidad ese problema es similar en todos los países. En todos los países, en principio, deportista profesional es aquel que realiza la práctica del deporte a cambio de una retribución. Como consecuencia, el que la realiza y no recibe una retribución permanece como aficionado y queda fuera de la órbita de la legislación laboral. ¿Qué ocurre? Que en la práctica suele ser habitual la figura del aficionado compensado, aquel aficionado que recibe no una remuneración sino una compensación de los gastos que para él le depara la práctica del deporte profesional. Y entonces ahí, esto es una puerta para que por ahí pues se califiquen como aficionados verdaderos deportistas profesionales que trabajan por cuenta ajena independiente, que deben ser laborales desde el punto de vista de la legislación laboral. El tema afecta a un gran número de deportistas en todos los países y por eso merecería una atención más profunda por parte de nuestro ordenamiento jurídico. En España, en el año 2009, el Supremo dictó una sentencia en la que se discutía un tema muy recurrente. Nuestro repertorio de jurisprudencia, los repertorios de jurisprudencia español, que contrastan con otros países por la gran cantidad de asuntos judiciales que hay, pues uno de los más recurrentes es el que tiene que ver con que si se es deportista profesional o deportista aficionado. En el caso concreto era un jugador que venía a cobrar unos 220 y poco euros al mes y que era calificado por el club y por la federación como aficionado y que no había firmado un contrato de trabajo, y él al final, cuando le dice el club que no quiere seguir contando con sus servicios, plantea una reclamación de despido y hay que distinguir y hay que dilucidar en primer lugar si era trabajador o no, porque si no era trabajador no tenía derecho al despido y a la indemnización correspondiente. Entonces el Supremo, a pesar de que la cantidad era muy bajita, 220 y tantos euros mensuales, entendió que como el club no pudo demostrar en el juicio que esa cantidad se imputase a ningún gasto del deportista por el deporte, era un deportista profesional independiente por cuenta ajena y debía estar dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral, lo que significa que se debe firmar el contrato, se le debe dar de alta a la seguridad social y se debe cotizar a la seguridad social. Como comprenderéis, pues esto determina que los costes para un club de tercera división, de regional, etcétera, pues se disparen, porque hay que sumar a esos 200 euros pues los costes de seguridad social. Esto, bien. Consecuencia de esta sentencia es que en algunos equipos, por ejemplo Real Madrid, pues enseguida empezaron a poner en orden la casa y gran parte de su cantera, que aparecía como aficionado, pero lograron cantidades muy superiores a 200 euros, empezaron a firmar contratos de trabajo deportivo y darles de alta a la seguridad social, etc. Pero otros equipos, mucho más modestos, o incluso al borde de la quiebra, pues este planteamiento les puede desalentar de seguir con la actividad deportiva. Y como quiera que el deporte pues cumple en nuestro país una función social y educativa, convendría cuestionarse si a lo mejor pues aquellas personas
que en virtud de lo que cobran, que es una cantidad muy pequeña, pues se puede entender que no hacen del deporte su profesión y que podrían quedar fuera de la legislación laboral. Pero para tales efectos habría que tomar o cifrar una cantidad que ofreciera seguridad jurídica, ¿no? En Bélgica la ley determina que aquellos deportistas que no cobren una cantidad que anualmente fija la administración no son profesionales y quedan como aficionados. Por otra parte, en cuanto a los aficionados, hay otro problema con el que nos encontramos, también común en todos los países, es que, señora y señora vosotros, las federaciones deportivas suelen regular el estatuto del deportista aficionado. Y aquí suelen incurrir en algunos aspectos dudosos. Por ejemplo, al regular el régimen de licencias, el resultado en muchas disciplinas deportivas es que los jóvenes aficionados encuentran muchas dificultades para cambiar de equipo. Entonces cabe plantearse si esa regulación federativa no está estableciendo o imponiendo un derecho de retención en el deporte aficionado, cuando el derecho de retención en el ámbito del deporte profesional hace tiempo ya que ha desaparecido en nuestro país. Por otra parte, y el segundo tema, tiene que ver con la puesta a disposición por los equipos de los jugadores al servicio de los equipos nacionales, de la selección. En todos los países se obliga a los clubes a permitir que sus jugadores, los que sean llamados a la selección, puedan participar. A los futbolistas convocados por el seleccionador nacional se les obliga a participar en la selección. Se establecen primas a favor de los deportistas. También se impone la obligación de suscribir un seguro para protegerlos de eventuales accidentes durante los partidos, etc. Lo que se reivindica por parte de los clubes es que ellos también sufren perjuicios, incluso económicos, sobre todo cuando sus jugadores vienen o vuelven lesionados, y entonces reclaman ciertas compensaciones a las federaciones. En España, ¿qué ocurre? Que no hay ninguna norma que lo prevea, incluso si vamos a algún reglamento federativo como el de la Federación de Fútbol, pues no la contempla estas ayudas, aunque en la práctica la presión de los clubes pues consiguieron que la federación tuviera que aportar cantidades a los equipos, a los clubes, por el hecho de que tuvieran entre sus filas jugadores que hubieran llegado a las fases finales de la Eurocopa y los mundiales. Pero es un tema ahí que cabría plantear. Tercer punto, la promesa de contrato. En el contrato de trabajo deportivo cabe, y es muy habitual, celebrar una promesa de contrato. ¿Qué ocurre? Que nuestro ordenamiento jurídico en España no se regula, el 1006 del año 85 no regula la promesa del contrato. Cuando se celebra una promesa de contrato y una de las partes luego no la cumple, a los efectos de determinar si se tiene derecho o no a una indemnización y cómo se determina, como la legislación laboral deportiva no regula esta figura, debemos acudir al Código Civil, y aquí nos movemos en un terreno de gran incertidumbre e inseguridad jurídica. Además, es decir, que el que incumpla la promesa pues no sabe a priori de antemano ni a más o menos a cuánto le pueden condenar. Bien. Además, luego encontramos sentencias un poco, graciosas no, pero curiosas. La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 6 de abril del año 2010, a propósito de un menor de edad de 16 años que suscribió una promesa de contrato, la firmaron sus padres, y luego, llegado el momento, ya una vez tenía la edad de mayor de 16 años, a partir del cual se pueden celebrar los contratos de trabajo deportivo, pues luego no cumplió con la promesa del contrato. Y la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que la cláusula penal prevista para el incumplimiento de 3 millones de euros era correcta. Claro, estamos hablando de un menor. Y como se dice en el libro blanco para el deporte, los menores tienen que ser especialmente protegidos en el ámbito del deporte. Lo ha dicho la Comisión de la Unión Europea. Vale. Por esto, sería conveniente que nuestro país abordara el tema de la promesa del contrato. Y podríamos tomar como referente la regulación en Portugal. En Portugal no son admisibles las promesas de contrato unilaterales, tienen que ser bilaterales.
los efectos indemnizatorios del incumplimiento de la promesa del contrato se pueden regular por convenio. Y así, por ejemplo, en el convenio del fútbol se dice que si el club, por la promesa del contrato, ha anticipado al jugador una cantidad por el contrato comprometido, por y si luego no se cumple por alguna de las partes, la parte que incumpla deberá abonar a la otra una cantidad igual al 70% de la cantidad que el club hubiera entregado como anticipo del contrato comprometido. Bien. Periodo de prueba. En nuestro ordenamiento jurídico cabe el periodo de prueba, pero la regulación que se contiene en el Real Decreto 1006/85 pues contrasta con Francia, donde no se permite el periodo de prueba, o con Portugal, donde se regula el periodo de prueba de una forma, a mi modo de ver, por lo general, con alguna excepción, en algún punto particular, más acorde con las especialidades del trabajo de los deportistas. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el ámbito del contrato deportivo, cuando un club contrata a un deportista, han emitido estudios, informes, un montón de expertos y asesores del club, con lo cual ya se conoce la capacidad del deportista. Por esto no tiene mucho sentido el periodo de prueba. Algunas de las reglas que podríamos tomar como referente de otros países y que podrían ser interesantes serían, por ejemplo, en Portugal se prohíbe celebrar el periodo de prueba entre el jugador, el deportista, y el club que lo ha formado cuando celebran el primer contrato de trabajo deportivo. Si lo ha formado ya le conoce, no tiene sentido el periodo de prueba. El periodo de prueba se limita más que en España, porque no puede exceder de 30 días. Y además se declara que el periodo de prueba se extinguirá automáticamente cuando el jugador participe en cualquier competición oficial o cuando se lesione. Y la lesión vaya más ya en el tiempo que el periodo de prueba. Bien, estas reglas yo considero que serían inconvenientes trasladarlas a nuestro ordenamiento. En punto a la duración del contrato de trabajo. Bueno, en Italia el contrato puede ser indefinido o temporal, pero no es la regla general. Tanto en España como en Portugal como en Francia el contrato de trabajo deportivo ha de ser necesariamente temporal. ¿Por qué razón? Porque el trabajo de los deportistas, por definición, es temporal. La carrera de un deportista es muy corta en el tiempo. Requiere un esfuerzo físico, una capacidad, una destreza, una habilidad que se disponen durante un tiempo muy determinado. Por eso se han de articular contratos de trabajo temporales y no indefinidos para que estos deportistas que tienen a lo mejor una carrera de 10, 12, 13, 14 años, o algunos más, ¿no? Puede ser no, el entrenador lo dejamos al margen. También es temporal, pero no por esta razón. Pues un portero, ¿no? O en baloncesto la edad pueden jugar más años, ¿no? Que en el fútbol. Pocos más, algunos más, pero pocos algunos más. Pero un poquillo más. Bien, pero bueno, en general son pocos años. Entonces el contrato de trabajo es temporal para que este deportista que tiene 10, 12, 13 años para poder ir escalando en el mercado futbolístico de la disciplina que se trate y ganando más dinero, pues tenga libertad contractual rápidamente. Luego aparte hay otra razón fundamental para el contrato de trabajo temporal y no indefinido. Si el contrato del deportista fuera indefinido, habría que reconocerle la posibilidad de poner fin al contrato en cualquier momento, porque nadie puede ser obligado a trabajar en contra de su voluntad. Y si aplicáramos la legislación general común de estos países, pues no tendría que pagar nada a la empresa. Entonces, en cualquier momento de la competición, un entrenador o un deportista podría dejar un equipo e irse a otro. Eso desestabilizaría la competición, por eso no puede ser el contrato por tiempo indefinido. Ahora bien, en nuestra regulación contrasta con Portugal, o Francia o Italia,
en algunos aspectos que convendría mejorar tomando como referente estos ordenamientos. Se podrían establecer límites mínimo, una temporada como Portugal, y máximo al contrato de trabajo deportivo, 5 años en Francia e Italia, 8 años en Portugal. Como muy bien has dicho tú, la duración máxima del contrato podría disminuir proporcionalmente con el aumento de edad del deportista, como ha señalado que sucede en Italia, en alguna modalidad deportiva. Luego también los plazos de duración máxima de los contratos de trabajo deportivo podrían ser dispositivos de cara a los convenios colectivos. Y también convendría, como sucede en Portugal, reconocer expresamente la nulidad de aquellas cláusulas contractuales que limiten o condicionan la libertad de trabajo del deportista tras la terminación de su contrato de trabajo. Eso se hace en Portugal y en España. Bien. Contratos de formación. En España, el Real Decreto 2006 contempla expresamente la posibilidad de que los clubes y entidades deportivas utilicen la figura del contrato para la formación y aprendizaje cuando contraten a los deportistas profesionales. Hasta fechas relativamente recientes, los clubes no han hecho uso de esta facultad porque se han aprovechado de la figura del deportista aficionado compensado, que no firmaba contrato, no le daban de alta a la seguridad social y no se cotizaba por él. Pero como hemos dicho, la sentencia del Supremo de abril del 2009 viene a decir, en el caso concreto, en el que el deportista aficionado cobraba 200 y poco más euros mensuales, como el club, repito, no pudo demostrar que el deportista tuviera ningún gasto a que se pudiera imputar esas cantidades por la práctica del deporte, entendió que era un deportista profesional, un trabajador con cuenta ajena independiente, y entonces hay que firmar contrato, darle de alta a la seguridad social, cotizar. En este contexto, pues la utilización del contrato para la formación y el aprendizaje tiene una virtualidad renovada por el ahorro en los costes, sobre todo de seguridad social, que puede pagar para los clubes que contraten a sus jóvenes jugadores a través de esta nueva modalidad. Además, sería la vía para que los clubes pudieran revertir en los clubes parte de la financiación o de los ingresos que ellos efectúan por sus deportistas en concepto de formación profesional. Entonces, ese dinero a través de esta vía podría luego revertir en los clubes. El caso es que si aplicamos la regulación del contrato para la formación a un deportista, nos encontraremos con que, al menos en teoría, es posible contratar a un deportista bajo esta modalidad de formación casi hasta los 20, casi próximo a cumplir los 30, y el contrato, los 30 años, y el contrato puede ampliarse hasta 3 años, es decir, que podríamos encontrarnos con un deportista contratado para la formación y el aprendizaje con casi 30 años y que permanece bajo esta modalidad contractual hasta los 33 años. Esto es un despropósito, Por eso, aquí sí hay que regular el contrato para la formación y tomando como referente pues modelos como Portugal, Francia y luego también experiencias de la negociación de Italia. Bien. Cogiendo lo mejor de cada país, lo que más me ha gustado, otros a lo mejor depende de los intereses que guíen su actuación, a lo mejor pues se tomarían otras pautas, pero yo considero que es sano, por ejemplo, exigir que el deportista, para que pueda ser contratado para la formación, esté liberado de sus obligaciones escolares y tenga más de 16 años, que es la edad para poder trabajar en España. Es conveniente o necesario exigir a la entidad formadora, al club que lo va a formar, que acredite que tiene las infraestructuras, los medios personales, humanos, etcétera, necesarios para formarlo. Y para verificar si esto es así o no, pues sería preciso que ésta recabase la autorización o la acreditación de la autoridad competente. En Portugal esto lo verifica la Federación, en Francia el Ministerio de Trabajo. Pues bien, en función uno u otro, pero habría que verificarlo. Luego, por otra parte,
También sería conveniente, como tú me has dicho que sucede en Italia, es exigir o imponer al club formador obligaciones no solo en cuanto a la formación en el plano deportivo, sino también en el plano educativo y cultural. En fin, la duración del contrato para la formación debería limitarse en el tiempo, un mínimo de una temporada y un máximo de 2 o 4 temporadas deportivas. En el contrato de formación se podría incluir una promesa de contrato a favor del club formador. La duración de este contrato prometido tendría que limitarse en el tiempo de manera que el jugador, una vez finalizado el contrato para la formación y el contrato prometido, tuviera o recuperase plena libertad para contratar sin cortapisas un nuevo contrato de trabajo. En Portugal, el contrato para la formación puede alcanzar los 4 años y el contrato de trabajo prometido otros 4, con lo cual de los 16 a los 20, de los 20 a los 24, eso es mucho tiempo, es mucho tiempo. Tiene que recuperar su capacidad, su plena libertad, mucho. Que me quedan, que he superado 20, me quedan casi nada. Bueno, y luego si se negara el jugador a firmar el contrato comprometido, pues en Francia se le impide trabajar al servicio de otro club por el tiempo que hubiera durado el contrato de trabajo prometido. En Portugal, en cambio, no. En cambio, el jugador tiene libertad, o sea, puede contratar con otro club distinto al formador, solo que el nuevo club tiene que indemnizar, abonar la compensación por formador al equipo de origen. Bien. En tiempo de trabajo, en todos los países hay una gran flexibilidad y se llama constantemente a los convenios colectivos para que regulen la jornada y los descansos. Razonable sí, porque en estas materias predomina la competición, los calendarios deportivos. Pero ¿qué pasa en la práctica? Pues que los deportistas no tienen garantizada prácticamente ningún fin de semana, día libre fijo de antemano. Y luego hay equipos en los que los jugadores están continuamente competición para aquí, competición para allá. Esto, claro, va en contra de la salud de los deportistas y contra la vida personal. Por tanto, habría que hacer una llamada de atención a todos los implicados, a todos, porque este tema se tiene que abordar de otra manera. Bien. El tema de salario, pues hoy por hoy la cuestión paradójicamente está en los techos, en los topes, o cómo descolgarse de los salarios del convenio, o cómo pueden los clubes modificar los salarios contratados individualmente. Las crisis, las insolvencias de los equipos, de los clubes, pues han planteado, o están planteando, poniendo sobre la mesa una serie de cuestiones que la vida nos habríamos imaginado anteriormente. Aquí podríamos traer a colación el código francés de derecho del deporte, que fue recientemente modificado, autorizando a las federaciones a establecer límites globales al conjunto de las remuneraciones que pueden pactar o pagar cada equipo con el conjunto de sus jugadores. Luego, por otra parte, pues llamar la atención de lo que sucede en Portugal. En Portugal se prohíbe expresamente incluir una cláusula en el contrato que permita al club aumentar o disminuir la remuneración con ocasión del descenso de categoría del equipo. No se permite. Se permite. Se permite. En Francia no se permite. En Francia no se permite. Y en Francia lo que se dice es que lo que se aconseja es pactar una remuneración variable a favor del deportista en función de la cifra de negocio del club. Eso sí que es posible, con lo cual, si baja de categoría profesional, es descendido, pues la cifra de negocios bajará y entonces ahí se puede adecuar las retribuciones a los deportistas a los ingresos que obtienen en esa nueva situación. Bien. En cuanto al derecho a la ocupación efectiva, en todos los países se reconoce este derecho a los deportistas, pero en ninguno de ellos, es decir, en todos ellos, el deportista no tiene derecho a ser
alineado en los partidos de la competición oficial. Tienen derecho a participar en los entrenamientos, sesiones preparatorias, sesiones de musculación, sesiones tácticas del entrenador, etc. Pero no tienen derecho a participar, a jugar. Es normal, son más la plantilla es un número mayor de los que pueden participar en la competición. Ahora bien, con ocasión de la reforma laboral, que aunque no se refiere específicamente a los deportistas, sí que incide en el régimen aplicable a los deportistas, resulta que hoy por hoy en España los jugadores, los deportistas profesionales, no tienen ni siquiera garantizado el derecho a entrenarse y participar en las sesiones preparatorias del primer equipo, a pesar de que fueron contratados para participar en la primera plantilla. Esto tras la reforma laboral. Por eso habría que hacer una llamada de atención, en este caso a los agentes sociales, a los que negocien los convenios colectivos, en aras a que se plantee la conveniencia o no de reconocer expresamente este derecho a participar en los entrenamientos y en las sesiones preparatorias del primer equipo a favor de los deportistas, como sucede en Italia, tanto en el baloncesto como en el fútbol. Los derechos de imagen también están mal regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Están mal regulados en nuestro ordenamiento jurídico. A priori no se sabe muy bien si los clubes tienen un derecho a utilizar la imagen colectiva o deportiva de los jugadores. Tampoco el instrumento más adecuado. Si esas remuneraciones por la cesión de derechos de imagen son salario o no, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, tomando como referente la regulación de los derechos de imagen en otros países de nuestro entorno, sería conveniente que, y en esto aprovechando la ocasión de que se está previsto la aprobación de una ley del deporte profesional, sería el momento para abordar el tema de los derechos de imagen de los deportistas. Primero, determinando quién tiene derecho a usar la imagen del deportista, dentro y fuera del plano deportivo, cuál es el instrumento, ley, reglamento, convenio, contrato más adecuado para regular el régimen aplicable a la cesión de los derechos de imagen y el carácter salarial o no extrasalarial de estas partidas. En punto a la extinción del contrato de trabajo, sí que me gustaría señalar algunas cosas. Primero, en los países España, Portugal, Francia e Italia no juega la ineptitud del trabajador como causa de extinción. Esto tiene que ver con la circunstancia de que la diligencia del deportista se mide con arreglo a criterios subjetivos y no objetivos. A criterios subjetivos y no objetivos. Y como consecuencia, solo incumple el deportista que no mete goles, no porque no entre, no tenga goles, sino porque sale de noche, no va a los entrenamientos. Pero entonces ya nos situamos en el terreno del despido disciplinario. Por eso el despido objetivo no cabe en estos casos. La crisis económica o quiebra del club tampoco justifica la extinción del contrato de trabajo deportivo ni en Francia ni en Italia. ¿No? La quiebra. La quiebra como tal está excluida como justa causa de extinción, pero no quiere decir que esté excluida como justificado motivo. En España y Portugal sí que la crisis económica del club o entidad deportiva permite extinguir los contratos de trabajo, con derecho a una indemnización de 20 días de salario, con diferencias en España y en Portugal. Pero una cosa que hay que llamar la atención es que, tanto si la extinción por causa económica es total o parcial, es decir, que no afecta a toda la plantilla, en ambos casos, tanto en España como en Portugal, la extinción debe llevarse a cabo a través de los trámites del despido colectivo. Y esto, pues, aunque tanto en un caso, despido colectivo, como despido objetivo, causa económica, al final la decisión última la tiene la empresa. Si es por despido colectivo, hay que abrir un proceso de consulta y negociación con la representación de los trabajadores y negociar de buena fe, y además cabe la impugnación del despido, cabe
colectivo, cabe la impugnación tanto colectiva como individual. Entonces, los intereses de los trabajadores, en este caso de los deportistas, están mejor defendidos si el despido es colectivo. Bien, en cuanto a las indemnizaciones, en todos los países las indemnizaciones se calculan con arreglo cuando el club o el deportista incumple sin justa causa el contrato de trabajo deportivo, está obligado a indemnizar a la otra parte, y como regla general se calcula la indemnización en función de los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte. Pero hay muchas diferencias entre unos países y otros. Por ejemplo, por lo que se refiere a la indemnización a favor del deportista profesional español cuyo club rescinde el contrato sin justa causa, en nuestro país el deportista tiene derecho a una indemnización que fijará el juez discrecionalmente entre un mínimo de 2 mensualidades de salario por cada año de servicio. Esto es, si ha estado trabajando un año, serían 60 días de salario, lo que tendría derecho, eso es el mínimo. Y luego el máximo, la suma de las retribuciones a percibir por el deportista hasta la conclusión natural del contrato de no haber mediado el despido. Un trabajador con un contrato de 2 años que al término de la segunda temporada le despide, pues tendría derecho a 60 días de salario como mínimo. Y luego el juez podría elevarlo los 60 días de salario hasta un máximo que sería el salario que le quedaría de cobrar si pida el club respetado el término pactado. Bien. Pues bien, en Portugal es prácticamente parecido. La fija el juez sin que en ningún caso pueda superar las retribuciones que hubiera cobrado el deportista de haberse extinguido el contrato en el plazo previsto. Pero en Francia, el deportista tiene derecho a las remuneraciones que habría cobrado de haberse respetado el plazo convenido. En este caso, el deportista francés tendría derecho al salario por el año de contrato que le restaba. La regulación francesa es más favorable para el deportista y garantiza una mayor estabilidad en los contratos. Bien, yo creo que ya me ha pasado. Sí. ¿Verdad? Pues entonces, básicamente, estos y otros más son los puntos que, a mi modo de ver, en nuestro país están mal regulados. Los intereses de juego no están bien armonizados y se pueden mejorar tomando como referente lo que sucede en otros países. Y ahora ya ¿me puedes presentar ustedes? Bueno, pues ahora voy a presentar al compañero Alfonso Valero, que es profesor titular de la Universidad de Nottingham, la Nottingham Trent University. Ha hecho la parte del informe correspondiente a las características, las particularidades de la relación laboral de los deportistas profesionales en Inglaterra. Vais a ver, os va a hacer la presentación y vais a ver cómo ahí sí que no tiene nada que ver con lo que es por todos conocido, ni existe una ley, con lo cual es una parte muy interesante del seminario porque nos hace ver otra forma de legislar, de regular un poco las relaciones laborales. Pues, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Soy profesor titular de Derecho en la Universidad Trent de Nottingham y también he estado hasta hace poco practicando como abogado, solicitor que se llama en Inglaterra, en temas deportivos. Mi especialización en cuanto a temas deportivos es más comercial que laboral, pero veremos que en realidad lo laboral y lo comercial están íntimamente relacionados. Hay un aspecto fundamental que se hay que partir de la base un poco en relación con lo que comentaba Mercedes en cuanto a aproximación al estudio del derecho comparado con respecto a Inglaterra, ¿no? La estructura continental que llaman en Inglaterra no se puede llevar a Inglaterra porque no cabe en ningún momento, o sea, no se entiende, hay una diferencia diametral en cuanto a la aproximación. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es la fundamentación en cuanto al sistema de puede sonar muy teórico, pero en realidad ese es el fundamento de la separación de poderes, ¿no? No quiero ir un poco a ese tema de la separación de poderes, pero sí explicar en qué se representa esto que estoy comentando. Por un lado tenemos
la normativa, lo que viene del Parlamento, la legislación en general. Entonces, en cuanto al tema del deporte, pero en general, en cuanto a la normativa y a la legislación, el Parlamento británico es siempre muy reticente, porque lo que piensan es, ¿para qué vamos a tener que intervenir cuando podemos no intervenir? Dar más normativa. Entonces, por definición, la legislación en Inglaterra tiene una intención siempre de llenar una laguna existente que ha dado lugar a un problema. En muchas ocasiones, en el fútbol, por ejemplo, ha venido a consecuencia de algo que ha ocurrido. Al haber ocurrido esa falta, esa laguna existe, entonces se resuelve. Por ejemplo, legislación sobre temas de hooliganismo y también en temas de como control de espectadores. Y muchas veces el Parlamento inglés, cuando interviene de una forma a veces con un impacto demasiado sólido. A la hora de, como comentaba el tema del hooliganismo, pues se decide que a la gente que ha tenido algún tipo de intervención o problema en cuanto al hooliganismo, se le retira el pasaporte en cuanto haya una competición europea, independientemente de que sea su equipo, independientemente de que Inglaterra juegue o no juegue. Es decir, no una persona que haya tenido algo que ver con esto ya no va a ir. Esto es un poco, sin querer extenderme en esto, volviendo un poco al tema que estamos hablando, eso es el principio en cuanto a por qué digo que el Parlamento interviene poco. Segundo punto, y ese es el más importante a la hora del tema deportivo, el Parlamento interviene poco, el gobierno no ve ninguna intención y ningún interés en intervenir en el tema deportivo, y existe lo que se llama el derecho común, que la mayor parte de la gente lo ha oído hablar de ello. El derecho común se entiende muchas veces por el sistema continental, se dice, el derecho común es el derecho inglés. Sí, pero no del todo. El derecho común en realidad es la jurisprudencia británica. Entonces, claro, comentábamos ayer, cuando la jurisprudencia y el derecho común tiene algunas referencias y algunas sentencias que a lo mejor hace 800 años, cuya virtualidad a lo mejor ahora es reducida, pero no por ello desconsiderada, a lo mejor, entonces claro, la legitimidad que tiene a veces un parlamento para decirle a los jueces voy a regular sobre esto porque lo hacéis mal, es muy limitada. Los jueces tienen una entidad muy importante. Entonces, el Parlamento no ve la necesidad de regular concretamente sobre el deporte. ¿Qué es lo que han hecho? Existe una normativa general sobre el tema de la laboral o de lo profesional, no solamente laboral, que es el Employment Rights de 1996. Viene esto, ha venido en sustitución de esta normativa. Esta ley, si es lo que alguien cogiera a la hora de querer investigar lo que ocurre en el deporte, incluso en el trabajo, se vería muy limitado porque tampoco lo describe. Y nuevamente, volviendo al tema del deporte, en realidad la mayor parte de la resolución de conflictos en tema deportivo se resuelve por medio del arbitraje. Eso para algunas personas pueden pensar, arbitraje deportivo sustrae el derecho a la justicia, el acceso a la justicia y a la jurisdicción que tiene cualquier persona, ¿no? Pero en realidad ese tema ha sido tratado precisamente por la jurisprudencia, en el que el tema de Stretford, que es el agente de Wayne Rooney, jugador del Manchester United, hace unos años precisamente quiso acudir en contra de la normativa, porque él decía, yo soy un agente, tengo un problema, pero yo en ningún momento he firmado una sumisión expresa al arbitraje, no como tal, en mi contrato. Yo lo que he hecho ha sido adherirme a la normativa de agentes. Perdón, pero eso no supone en ningún momento que se me pueda obligar a ir al arbitraje, y además eso va en contra de los derechos humanos. ¿Qué dijo el juzgado? Que no había ningún incumplimiento en cuanto a los derechos, puesto que el arbitraje, tanto en cuanto es un arbitraje independiente, da absoluta garantía en cuanto a resolución de conflictos. La adherencia a ese sistema, como un poco comentaba Fernando antes, en cuanto a que es una especie de adherencia a la normativa por vía de ese contrato, ¿no? Bueno, pues se considera que eso es suficiente. La persona se está adhiriendo a esa normativa y no se están incumpliendo ninguno de sus derechos. Entonces, va a haber en muchas ocasiones en el fútbol, particularmente con los entrenadores, va a haber muchas ocasiones en las que el asunto nunca llegue a los juzgados. Por ejemplo, un caso muy importante, así conocido de los últimos años, o dos casos importantes, por ejemplo, uno es Kevin Keegan, fue el anterior, a lo mejor lo conocéis por el anterior seleccionador de Inglaterra en su momento, también ha sido, a la sazón era entrenador del Newcastle United. Entonces, Kevin Keegan y luego otro entrenador del West Ham a la sazón, que era Sam Allardyce,
estos dos entrenadores tuvieron el mismo problema. La razón por la que acudieron al arbitraje fue lo que se llama en inglés constructive dismissal, que es como cuando se han creado unas condiciones por parte del empleador, y digo empleador, ahora explicaré por qué, y no empresario, se han creado unas condiciones por parte del empleador en la que le ha obligado a la persona a tener que dimitir. Eso no se dirimió en la justicia, se dirimió en el arbitraje. ¿Cuál es el problema realmente que yo le veo al tema de dirimirlo en arbitraje? Mi único obstáculo u objeción a ese tema es la falta de acceso, puesto que este tipo de arbitrajes por definición son confidenciales, porque el arbitraje es siempre confidencial. ¿Cuándo no es arbitraje? En el dopaje, pero luego vuelvo a ello. En cuanto a este tipo de soluciones, sería de gran ayuda tener acceso a ese tipo de laudos en los que se resuelve un conflicto, por ejemplo, por despido de un entrenador, que sería de grandísima ayuda en lugar de tener que acudir a lo que dice la prensa, porque realmente no sabemos lo que dice. En ocasiones, por ejemplo, en el otro asunto en el que también se ha dado este tema de arbitraje, por ejemplo, ha sido en el asunto que a lo mejor también nos sonaría, el tema de Carlos Tevez y Mascherano, en el tema de cuando estaban contratados por West Ham con los derechos de terceros, créditos económicos de terceros cedidos a su agente en su momento. Entonces, la sentencia fue distribuida ampliamente, el laudo fue ampliamente distribuido de forma inoficial, no oficial, porque estaba prohibido. Todo el mundo sabemos lo que ponen en esos laudos, pero el periódico que se atrevió a publicarlo es sancionado. Entonces, ¿qué ocurre? Eso desde un punto de vista un poco por resaltar o deducir, digamos, erróneos en eso, o situaciones que podrían ser mejorables, mi recomendación sería, de acuerdo, hacerlo por arbitraje, puesto que va más rápido, puesto que está especializado, pero por lo menos dejarlo de forma transparente. Pero como digo, la jurisprudencia en ese sentido, he dicho, no solamente en el caso de Stretford que he comentado antes, sino también en otros casos en los que a los años 80, cuando empezaba a haber más creación de litigio y más disputa en cuanto al tema deportivo, un juez de lo que sería, es la Corte de la Apelación, ¿no? Es la segunda instancia, dijo específicamente el deporte se regula muchísimo mejor sin la intervención de los jueces. Así que tanto en cuanto puedan regularse, que se regulen ellos, que nosotros no tenemos nada que ver, porque nosotros no sabemos los particulares del tema deportivo. Entonces, como consecuencia de este tipo de acciones, se ha dado lugar a una organización de arbitraje que se llama Sports Resolutions, que se dedica única y exclusivamente al arbitraje. ¿Esto por qué viene? Porque en realidad, y aunque parezca que estoy a lo mejor expandiéndome, estoy viendo dentro de todo del mismo marco, y vuelvo otra vez a centrar el debate, es la intervención, nuevamente, falta de legislación, pero sí que tenemos impacto de varias normativas o convenios internacionales. Por ejemplo, el impacto del convenio de los derechos humanos. Cuando existía la Convención de los Derechos Humanos, Convención Europea de los Derechos Humanos, durante mucho tiempo, evidentemente aplicable, esto es del año 68, Inglaterra ratificó enseguida, con lo cual, luego Reino Unido ratificó enseguida, entonces es aplicable. Pero realmente el único impacto realmente de la Convención de Derechos Humanos en el derecho aplicable inglés fue desde que se adopta por medio de un instrumento legislativo que es el Human Rights Act del año 96. Entonces, en ese momento todas las federaciones deportivas dijeron, anda, ¿qué hacemos ahora? Porque claro, ahora ya no es solamente nuestra regulación autónoma en cuanto a resolución de conflictos. Nosotros nos montamos aquí un arbitraje que más o menos tiene carácter independiente. A partir de ese momento, por el artículo 6, si no me equivoco, del derecho a un procedimiento independiente en cuanto a temas criminales o temas civiles, esto es de la Convención del Convenio de Derechos Humanos. Entonces, lo que hicieron a partir de ahí, por ejemplo, la Football Association, la que es la Federación de Fútbol Inglesa, decidió desarrollar y así como también otro impacto fue bastante... La Football Association y la Federación de Hípica, lo que se llama la Horse Racing Authority, ambas decidieron crear tribunales independientes para resolver este tipo de disciplina. Y nuevamente ratifico y reitero, estoy hablando de tribunales, temas con profesionales laborales, que aplican y que afectan no solamente a lo que es el empleado, y ahí explico por qué decía antes lo de el contratante, porque realmente el concepto que se utiliza a lo mejor en el Estatuto de los Trabajadores de empresario y contratado
sería insuficiente, no describiría todas las situaciones a las que se aplica esta relación laboral / profesional. ¿Por qué digo eso? En realidad, por ejemplo, en la Football Association, fútbol, está clarísimo, siempre son empleados, pero en la Horse Racing Authority, que es otro caso que ha dado muchísimo arbitraje, muchísimas sentencias, y que además sí que las publican, la Horse Racing Authority sí que las publica en su web, es una situación de una federación deportiva, la hípica en este caso, pero las relaciones no son de empleado. Pero sin embargo sí está recogido en este tipo de situaciones. Son relaciones profesionales. Entonces se le llama al trabajador, al jinete, ¿no? Jinete se le llama un worker, un trabajador. Entonces si cojo y utilizo el término trabajador, entonces estoy utilizando un término que no es el adecuado. Entonces trabajador, desde el punto de vista de derecho inglés, trabajador es una persona que es independiente, es como un autónomo, pero también puede ser que sea alguien que esté, no por ello, no deje de estar bajo las directrices del contratante. El empleado por su cuenta tiene la protección plena de la normativa del cuanto a laboral, y tiene también que cumplir con una serie de obligaciones. ¿Cuál es el examen o el criterio? El criterio que utilizamos para determinar una cosa u otra, hay varios. Entonces, esto es igual, sería muchísimo más sencillo si hubiera una normativa que dijera esto es un trabajador, esto es un empleado, pero no existe como tal. O sea, la normativa del Employment Rights Act nos dice que es un empleado, que es un trabajador, pero realmente es un poco abstracto, porque en realidad se sigue el test, el criterio de la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del control que he comentado. El control es la capacidad que puede tener el contratante de darle órdenes o directrices al empleado o trabajador. Si se considera que está bajo las instrucciones y bajo la supervisión del contratante, entonces estamos ante un empleado, no ante un trabajador. No, entonces ahora también se podría decir, vale, ¿qué ocurre entonces cuando el club o el contratante, o por ejemplo un organizador de eventos que también tiene mucho impacto, por ejemplo en deportes como tenis, como por ejemplo incluso dardos? Alguien puede decir, dardos no es un deporte, es una historia de los ingleses. Entonces, en los datos, por ejemplo, también puede decir, ¿cómo puede ser que alguien que no sabe a lo mejor de la técnica o de la necesidad, de la habilidad que hay que poner para obtener un determinado resultado, cómo puede ser considerado que tiene control? Bueno, pues se considera que siempre y cuando tenga que estar sometido a unas específicas directrices, se puede considerar que puede ser un contratado. También otro criterio es el análisis de la organización, hasta qué punto está integrado o está haciendo simplemente un trabajo puntual. El trabajo puntual, a lo mejor desde un punto de vista español, sería el contratado por obra o servicio, que sería, a lo mejor, entiendo, es contrato también sujeto al Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pero en cambio en Inglaterra no tiene tanta protección, sería si puede ser contratado por sí mismo, sería considerado un worker, con lo cual no tiene derecho a despido, por ejemplo, que se le despide. Entonces, luego hay otro tema también, el tema de el criterio de las herramientas de trabajo, quién aporta las herramientas de trabajo y demás. Pero bueno, eso es más o menos aplicable. Entonces, retomando un poco el tema, en cuanto al tema de análisis jurisprudencial, ha habido diferentes criterios que se han aplicado y que se han dicho y se viene a determinar que, por lo tanto, en la mayor parte de los casos, un jugador de fútbol o una persona que tiene un contrato determinado con una duración para desempeñar eso en un deporte como de equipo, se puede considerar casi siempre se puede considerar siempre empleado, mientras que en el caso de alguien que esté desarrollando un trabajo así más puntual o para un evento, sería una persona, un trabajador, no empleado, un trabajador. Yendo un poco a los aspectos puntuales de los elementos del contrato, la mayor parte de las veces, al no existir este tipo de normativa especial, pues lo que hacemos en la práctica es seguimos lo que nos digan las federaciones. La federación tiene generalmente, concretamente la de fútbol, publicado una serie de contratos tipo y tienes que seguirlos. Ese contrato no puedes alterarlo en lo más mínimo. Puedes rellenar los espacios que te tocan rellenarlo, pero no puedes alterar. Lo que sí puedes hacer es en el anexo añadir una serie de elementos. Evidentemente uno de los
de las obligaciones, por ejemplo, que se tienen que tratar es el deber de buena fe y honestidad por parte del trabajador, tiene que prestar trabajo, a la hora de notificar si ha recibido algún tipo de, por ejemplo, de aproximación de otro club. Otro tema, por ejemplo, bastante incluyente, bastante recurrente es la prohibición de participar en apuestas, ya sea por bien de apuestas hacerlas el jugador o dar información a terceras partes. Por ejemplo, también otro es el tema de intereses comerciales y ahí va relacionado con el tema de los derechos de imagen. Los derechos de imagen, por ejemplo, no están regulados como tal porque no existe un derecho a la protección de la imagen de la persona en Inglaterra, lo que sí existe es un derecho a la privacidad. Eso es un tema también bastante interesante que habría que desarrollar mucho, pero vamos, eso es también puro desarrollo contractual y a raíz de eso se crean una serie de obligaciones jurisprudenciales o de derecho común que vienen a repetirse una y otra vez. Jugar con la mayor diligencia y de hecho no jugar o no poder prestar la posibilidad del nivel adecuado de juego sería una causa de despido, al contrario que lo que comentaba antes, ¿no? En otros países, si la persona no puede prestar el servicio se le puede despedir. Pero también esto también está muy relacionado con todo lo que venga diciendo la FIFA. Entonces, en cuanto al tema de jugadores menores, jugadores aficionados o profesionales, todo esto, como es la Federación la Football Association, la Federación de Fútbol, va a regular y va a reflejar lo que diga la FIFA, entonces también se viene a aplicar directa o indirectamente. Y luego ya un poco ¿me queda tiempo? Vale, pues entonces simplemente por terminar, en cuanto al tema del despido, tiene que seguirse un procedimiento disciplinario y tiene que venir recogido en el contrato o una referencia para que la persona, el empleado, tenga acceso a ese y conocimiento de ese procedimiento y cómo va a ser. Se considera despido. El despido no tiene por qué ser indisciplinario, ¿verdad? Despido no tiene por qué ser improcedente o procedente, justo o injusto, sino que el despido es siempre que termine el contrato de trabajo, se llama despido, pero luego ya se analizará si es injusto o justo según la jurisprudencia, y suele ser en términos muy amplios, o en la ley ya viene si es procedente, disciplinario o improcedente. La compensación es casi siempre el resto del contrato y luego también se considera, o bien si viene en el contrato una compensación por terminación anticipada, pues la que ocurra, y si no, pues por ejemplo en el contrato si es por causa de exceso de trabajadores, de reducción de plantilla, entonces son hasta 6 meses por año trabajado, pero vamos, está un poco lo que diga el régimen general. Gracias. Bueno, pues si queréis hacer ahora alguna pregunta, tanto a la exposición de los medios como a la de... Pasamos a Seguridad Social, no tenéis ninguna pregunta de laboral. Vale, resúmenlas. Yo sí que tengo unas cuantas preguntas, pero... Vale, pues venga. No sé si van a ser un poquito especiales, pero yo lo pregunto. ¿Puedes elevar un poquito la voz? Sí. Por ejemplo, habéis estado hablando en todo momento de los deportistas profesionales como jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto y tal, pero a todas estas personas dedicadas a trabajar en gimnasios, como monitores, como entrenadores de otra categoría, ¿eso no se les considera deportistas profesionales? No, vale. O sea, una nota es participar en competición oficial deportiva. Eso es una relación laboral. Eso es una relación laboral, vale. Sí que es verdad que en Mercedes, cuando he hablado de las delimitaciones profesionales o no profesionales o aficionados, en Italia dice que se divide en ligas A, B y segunda B. Tu compañera sí que ha dicho que simplemente esas delimitaciones, aparte de cotizar, de no cotizar y tal, o sea, a ver. No, espera. Lo que dice la Federación de Fútbol Italiana es: serán futbolistas profesionales los que participen en la competición de la Liga A, la B y la Liga Pro. Entonces, en España sería la primera, la segunda y la segunda B. No es exactamente igual, para entendernos. Vale. Los que participen en la Liga Nazionale Dilettanti, que es Liga Nacional de Aficionados, son aficionados. Vale. Y tu compañera ha señalado que profesionales serían en España aquellos que realizan una actividad a cambio de una remuneración. Pero también solamente en ese tipo de ligas o en otras de otra categoría. No, en España, sobre todo con ocasión de la sentencia del Supremo que he señalado,
Lo importante no es la calificación de profesional o aficionado del jugador, ni tampoco la calificación de profesional o no profesional de la competición en la que participa. Lo importante es que desarrolle una actividad deportiva para practicar el deporte en una competición, lo realiza voluntariamente, de forma regular, a cambio de una remuneración y bajo la disciplina del club. Y en ese caso, aunque seas un jugador de la tercera división del fútbol o de regional, si cobras 1.200 euros y acudes a tus entrenamientos, participas y tal, es deporte profesional, con la ley en España. Vale. Y la última pregunta es, los recortes y las regulaciones que han habido debido a la crisis en España en el mercado laboral, ¿también han influido o han ocasionado algún daño a este tipo de normativa especial de los deportistas profesionales? A la normativa como tal, no. A los deportistas profesionales y a los clubes y entidades deportivas, por supuesto, en todas las disciplinas. En los concursos que ha habido, pues han tenido que ajustarse los salarios y demás. Vale, gracias. Has comentado antes, no me acuerdo tu nombre, perdona. Ahora me dio Roqueta, es que no me he presentado, soy muy educada. Has comentado que hay una serie de contratos, los de formación y el aprendizaje, que nos podemos encontrar con profesionales, las que pueden estar jugando hasta con 30 años, incluso ser extendidos 3 años más. ¿No existe un límite dentro de estos contratos de formación y aprendizaje para que no se dé esa cuestión? Pero hoy por hoy, hasta que el desempleo no quede por debajo del 15%, se pueden celebrar los contratos para la formación hasta los 20, hasta cumplir los 30. Hasta el año que no cumple 30. Como la duración es hasta 3, puede estar. ¿Comprendes? ¿Y qué determina que unas personas se las pongan ese contrato y aquí otras no? Cuando tú, además, en el contrato para la formación, además de trabajo, tienes obligación, la empresa tiene obligación de ofrecer formación del puesto y formación en general. Pero si lo que preguntas es ¿qué determina por qué ese contrato y no otro? ¿Por la voluntad del empresario y del trabajador. Los ahorros, porque te salga más. Pero vamos, si el empresario quiere y el trabajador consiente, ese contrato. Y está. Sí, claro. Entonces sí. Es decir, que no tenemos el régimen del contrato no se adecua al deporte. Pero se debería regular una modalidad específica, sobre todo teniendo en cuenta los jóvenes deportistas que practican el deporte no tanto como una profesión, sino para llegar a ser un día profesionales. Y entonces el contrato para la formación, tal y como viene nombrado en otros países, pues puede proporcionar seguridad jurídica a todas las partes, inclusive al jugador, sobre todo al jugador. En caso de que el deportista demuestre pues, que tiene más capacidad, que realmente puede ser, no un Messi, pero que haya demostrado que tiene muy buenas capacidades y aptitudes, ese contrato se puede rescindir y aplicar otro mejorando Bueno. ¿Se puede dar el caso? No, ahí tiene ya. Si, por ejemplo, viene de Argentina o lo contratan en Valencia y viene de trabajar en Murcia y ha sido profesional allí, Bueno, sería fraudulento contratarlo bajo la formación cuando ya ha sido profesional en otro tipo, tiene otra experiencia. Pero bueno, que la norma no es nada, como no se contempla pero sí se esto, puede dar el caso de yo profesional entendería que es fraudulento esto. si tenía ya formación. El contrato para la formación tiene unas exigencias. Una es la edad, que no puede ser más de 30, 29, 11 meses y 29 días. La otra es el objeto, que es dar formación al trabajador, si él ya la tiene. Como profesional. Esa formación. Pero, por ejemplo, puede venir de un equipo de segunda B como aficionado y yo lo contrato con 27 años, o 28, 29, y estoy en la primera. Pues yo puedo, en teoría, contratarlo bajo la formación, bajo la modalidad. No así, porque viene de aficionado, no viene de profesional. Y así mantenerlo durante 3 años. Y ese contrato está pensado para los jóvenes, o sea, para los jóvenes que están en fase de formación. O sea, debería. Vale. Sí, una pregunta para Alfonso. Bueno, en tu intervención hemos visto cómo funciona el arbitraje en Inglaterra. ¿Por qué crees que no funciona tan bien en España? Tenemos tribunales arbitrales deportivos en España, pero por lo que sea siempre, pues los agentes deportivos siempre acuden a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que estaría muy bien tener ese sistema aquí porque es que necesitamos un arbitraje especializado en temas deportivos. En la jurisdicción ordinaria no tenemos a día de hoy gente especializada en materia deportiva.
Que yo sepa, existe lo del arbitraje deportivo, pero que es sujeto a la ley 3092, ¿no? Es un poco disciplinario y administrativo. Y para mí ese es el problema. La diferencia entre la aproximación continental, del derecho continental y el derecho común o del Reino Unido es la libertad en cuanto a la necesidad de intervenir siempre en la administración pública. Si la administración pública pudiese retrotraerse y decir, bueno, esto se lo dejo a las propias partes para que lo resuelvan, y solamente si no lo resuelven es cuando intervengo yo, entonces tendrían que desregular la resolución de conflictos en temas deportivos y dejar que se hubiera tribunales arbitrales que efectivamente, como dices, existen, pueden ser independientes, no tienen por qué ser solamente formados por las propias federaciones deportivas y hacer el mismo sistema. Hay montones de instituciones arbitrales que pueden perfectamente resolverlo, y además, en el momento que hubiera una necesidad en el mercado, habría una respuesta, también una provisión, ¿no?, de servicios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo cuando vi un poco el tema disciplinario y del arbitraje deportivo en España, la verdad no me lo pude creer. Dije, no puede ser, es que no puede estar regulado bajo la 3092, un procedimiento disciplinario y un debate que hubo respetable, pero que no coincido sobre determinar si la decisión de un árbitro en el campo de juego abre un procedimiento disciplinario desde el punto de vista de la 3092 o no, y dije, así no vamos a llegar a ningún sitio, porque si regula lo que amas lo que quieras, pero deja y habilita la posibilidad del procedimiento, sin dejando toda esa teoría de administración y de contencioso administrativo, que lo único que va a hacer es darle más tiempo al procedimiento, ¿no? A ojos de otros países es increíble la intervención que tenemos en el deporte aquí en España. Curiosamente el Reino Unido, el ejemplo que se pone siempre como país extremadamente interventor es Francia, y por lo que estaba comentando Remedios, realmente Francia parece ser uno de los que menos intervinientes, ¿no? O sea que pero el Reino Unido considera que Francia es lo opuesto. No, pero ¿sabes qué pasa? Como en Francia no... Entonces, como no se refiere a la aplicación de unas reglas como la que dice la ley, pues yo a propósito de una legislación es más beneficiosa para el deportista. Pero porque no hay un derecho estatal adaptado a las peculiaridades. En muchos aspectos esto favorece al deportista. Pero, por ejemplo, un caso como el de Olivier Bernard, en el tema de contra el Olympique, en Newcastle, el caso este, por ejemplo, no se hubiera dado nunca en Inglaterra, porque no existe la regulación o el contrato de las jóvenes promesas, con una obligatoriedad de contratar con él, ese tipo de cosas. O sea, los menores, los menores está regulado y existe la posibilidad, de hecho, de una indemnización sustancial en caso de que alguien termine, un menor se vaya del club. Pero no es una aproximación distinta, es más de la federación.